Ah, qué grande que son. Son gente de mundo. Bueno, bien, excelente. Entonces, teniendo en cuenta esto, me parece a mí que es un gran insumo para poder plantear nosotros en el momento de las prácticas docentes desde dónde vamos a problematizar la enseñanza. El absolutismo, periodo muy interesante, desde el siglo XVI al siglo XVIII, abarcó todo lo que es Europa, como proceso, podríamos decir, que está influenciado por una filosofía política que va teniendo una tendencia de laicización, una tendencia de secularización. Pero aparte de esto, podríamos decir y pensamos si el absolutismo, ¿dónde estaría el problema del absolutismo? ¿Cómo problematizamos nosotros este periodo a través de una problemática histórica? Y el gran problema que se va a encontrar con el absolutismo es justamente, y la gran discusión, podríamos decir, dos interrogantes que llevaría a un problema. El primer interrogante es, ¿cuál es el origen del poder político? Punto número uno. Y punto número dos sería, ¿cómo ese poder político es tan ilimitado? ¿Sí? ¿Hasta dónde llega ese poder político? El problema del origen es dónde va a estar concentrado ese poder político. Por supuesto que el absolutismo es en los reyes, o sea, un sistema monárquico. A raíz de esto también hay una relación tremenda, ¿no?, entre la monarquía, la aristocracia y una democracia que se viene pensando, pero podríamos decir una democracia imperfecta en algunos aspectos. ¿Cómo surge este pensamiento filosófico desde el punto de vista político que se va a materializar en Europa, pero va a afectar a casi el resto del mundo, ¿no? Podríamos decir como una especie de divulgación, que ha llegado hasta las mismas Américas, ¿no? Por supuesto, a nuestra América, a África y además a Asia. Uno puede pensar, digamos, desde un punto de vista expansionista, estas ideas absolutistas, que tuvieron una función un tiempo y luego otra función, ¿no? Una función teórica de convencimiento, como un camino hacia una representación con muchísimos interrogantes, pero atrás de este escenario y de este acto, que podríamos decir desde el punto de vista metafórico, atrás sucede algo, y me parece que hay unas palabras que se le habrá escapado a la tortuga, como dijo un gran filósofo argentino, a Perry Anderson, donde Perry Anderson sostiene que el absolutismo, ¿sí?, el absolutismo monárquico fue el puente fundamental para el ascenso de la burguesía al poder político. Ya mantenía el poder económico y el gran puente político va a ser justamente la monarquía absoluta. ¿Qué significa esto? Que va a ser un puente que es necesario pasar ese paso para poder lograr luego el fin, que es el poder político. Para esto, por supuesto, se fueron marcando un proceso de idas y vueltas, pero el camino iba hacia esto. ¿Cómo comienza el autor este proceso del absolutismo en el siglo XVI, XVI, con conflictos internos en lo intelectual, discusión sobre el origen del poder, conflicto político, porque ese poder tendría que tener una soberanía, y hemos hablado muchísimo sobre los gobiernos y las monarquías renacentistas, el problema territorial, dónde va a funcionar ese Estado,
y el problema religioso con el cisma religioso, que sería la reforma y la contrarreforma. Para esto, digamos, se viene pensando en una búsqueda de soluciones duraderas, y en esas soluciones no hay nada mejor que una monarquía absoluta, favoreciendo a príncipes cristianos, sean católicos o no católicos, sean protestantes. Y acá está el gran problema. ¿Por qué? Porque para el catolicismo el poder emana de Dios, o sea, el origen del poder es Dios, y Dios se lo ofrece al soberano. Por eso es absolutista, ¿no? La monarquía absolutista, bueno, es que tiene poder ilimitado. En el caso de los príncipes o las monarquías protestantes, la autoridad real, que sería el monarca, tiene una obediencia pasiva. La discusión y los argumentos son diferentes. En el caso de las monarquías católicas, lo que están sosteniendo, sobre todo la de Francia, con Luis XIV. Profe, ¿a qué hace referencia con obediencia pasiva? La obediencia pasiva tiene que ver con una monarquía adaptada al poder, mayormente de ellos dicen al poder del pueblo, pero en realidad es una monarquía pasiva que obedece y es disciplinada por la burguesía. Por eso habla de puente. Fíjense ustedes que Inglaterra pasa a ser el país más moderno, lo sostiene el autor, dice el país más moderno es justamente la modernidad, está marcada por los británicos en este caso. ¿Sí? Digamos, a esto lo vamos a profundizar un poquito más, pero digo, miremos eso que como, sobre todo Inglaterra, que es, digamos, tuvo grandes conflictos religiosos, ¿no? Primero que el catolicismo no tuvo tanto protagonismo ahí, sino que el anglicanismo fue muy fuerte y luego el puritanismo. Son dos concepciones, digamos, que van en camino favoreciendo el ascenso de la burguesía. Acuérdense que la Iglesia Católica era un gran obstáculo para el capitalismo financiero, ¿no? Mercaderes y banqueros, ustedes deben estar leyendo el texto, esto, digamos, las ambiciones que se llevan adelante en cuanto a esto, ¿no? Entonces, digo, esto es una práctica, podríamos decir, bastante compleja, en el sentido de que Inglaterra o los británicos iban a llevar adelante todo un proceso diferente, marcando al resto, sobre todo influenciando mucho en Francia. Lo pudo lograr a medias tintas en Estados Unidos, pero Estados Unidos tomó otro camino porque se basó más en los college, ¿sí? Que gran problema que tuvieron los colleges, son colegios, ¿sí? Con formación protestante, ¿no? Los colleges que eran anglicanos, luteranos y puritanos, complicados, digamos, complicados en cuanto a sus intereses, digamos, hasta que lograron unificación. Estados Unidos se conformó un Estado bajo una moral protestante. ¿Sí? La concepción de unidad como nación lo lograron a través de una moral protestante. Hay una película que me gusta mucho, que es con respecto a la esclavitud. Alexander no me puedo acordar. Bueno, el nombre de un esclavo.
Bueno, hay una imagen muy fuerte, ¿no? Donde el esclavo es puesto con la estola hacia el cuello, donde se ara, en vez de poner un animal, ponen un esclavo, leyendo la Biblia y con los látigos atrás. Digo, esa moral es justamente, tiene que ver con esto que es pasivo en un sentido donde, digamos, la burguesía, el comercio, es donde va a centralizar, no la cultura, ¿no? Esto es muy claro, ¿no? Una moral que no está bajo un sincretismo, una cultura, sino bajo la mirada de la razón, ¿no? Esto, acá viene el gran problema, a mi entender, de la modernidad, ¿no? Por eso la gran crítica a Occidente, ¿no? La razón como todo camino hacia la solución de distintos problemas, sobre todo en esto que estamos hablando. Acuérdense también que los puritanos, el que no trabajaba 16 horas, estaba en pecado mortal. Digo, esto en Inglaterra era bastante complejo, o sea que iba al ritmo casi de la explotación. Bueno, hubo una serie de conflictos, ustedes van a ver que dicen gremios, los gremios no son los gremios que nosotros conocemos por los sindicatos, ese tipo de cosas, ¿no? Sino que los gremios eran artesanados que de alguna manera iban perdiendo sus intereses a medida que la industrialización, la concentración fabril de la producción en serie iba expandiéndose y conformando las ciudades. Bueno, ahí vamos a profundizar también en esto. Bueno. O sea que el poder real digamos, estaba en la burguesía. Exactamente, no lo iban a decir directamente, Martín. No, pero claro, no estaban los reyes, sino la burguesía. Claro, entonces le dicen así, ¿no? Claro. Le dicen, claro, una monarquía pasiva, ¿no? Pasiva, Claro. Eso sin está ir al clarísimo. choque, pacífica, porque con esta idea de la paz se han hecho una nueva reorganización del mundo, ¿no? O sea que estaban los que tenían la platita. Ahí está la... Sí, justamente generar, digamos, después vamos a ver, digamos, lo más complejo y tremendo es justamente todo el esquema financiero mundial, ¿no? Las finanzas, ¿no? Porque justamente, fíjense que estos gremios, lo primero que hace la burguesía es generarle podríamos decir, generarle cierta dependencia a través de endeudamientos. Esto es muy claro, ¿no? Sí, es Lo que una hace es especie de generarle endeudarlos conflicto. claro, endeudarlos para coaccionarlos, ¿no? Típico, esto no es nuevo, esto es viejo, ¿no? Para que nosotros, a partir de esta variable tan importante que es el endeudamiento, hay que trabajarlo en las escuelas, ¿no? Cuando vamos a las prácticas, esto tiene que estar, digamos, cómo se le quita libertad a los pueblos, cómo se le quita todos los, digamos, los factores que determinan la cultura, la libertad, ¿no? Algo tan importante para nuestro pueblo bajo, sobre todo americano, la libertad es un concepto sacro, ¿no? Podríamos decir, en la cultura americana hay cosas que son absolutas. Bueno, la libertad es absoluta, ¿no? ¿Preguntas? Profe, una consulta. ¿El endeudamiento es una variable? Sí, totalmente. Hay que contextualizarlo, ¿no? Porque el Claro, no, sí, endeudamiento sí, sí, lo entiendo. tiene distintos indicadores y formas. El endeudamiento puede ser a través de un empréstito, el endeudamiento puede ser a través de prestaciones, ¿sí? Entonces digo, ahí es una variable que habría que trabajarla mucho en las escuelas, ¿no? Me parece que es una deuda que tenemos nosotros en cuanto a esto. Bien, ¿preguntas? Digamos, la política de endeudamiento es una variable
Digamos, porque no es económico el endeudamiento, es una política económica. Si lo miramos desde el enfoque, ¿qué enfoque lo colocamos? Es una política de endeudamiento, porque hay una praxis, hay una acción que modifica la economía para tener, digamos, un beneficio propio. Claro, que no sé solo si- influye en la economía. Claro, pero además no es una función económica. Porque mucho hay confusión con respecto a esto, porque mayormente nos van a decir si necesitamos préstamo para poder resolver tal cosa, pero como si fuera, no, nos dicen como si fuera, es como porque ¿cuál es el problema, mis queridos estudiantes? Cuando yo les digo a ustedes, es necesario, ¿no? La mirada económica no tiene moral. Digamos, porque te hablan de técnica. Técnicamente nosotros tenemos que endeudarnos para poder resolver tal situación. Lo que no dice son las consecuencias que lleva un endeudamiento. No sé si soy claro en esto, porque, digamos, ustedes van a escuchar economistas que dicen tal cosa, tal otra. Claro, porque no es política, porque es economía. Digamos, la política está atravesado primero en función del bien común. Esto es una mirada, digamos, Bueno, mía eso es lo que propia, ¿no? tendría que ser. Claro, ¿no? Una mirada del bien común para sostener la paz, la prosperidad, la esperanza, la felicidad del pueblo, con una cultura histórica, ¿sí? Mantenerla. Bueno, eso, digo, está condicionada por digamos, este esquema bien británico, ¿no? De la economía determinar a la política, o sea, anular a la política para que no se haga política. No sé si soy claro. En la actualidad, digo, nos vamos a encontrar que no hay política, hay negocios mayormente, a veces, ¿no? Entonces, digo, es complicado entender a la política y explicarle a nuestros estudiantes esto. Porque mayormente todos pensamos que es economía, ¿no? Y la verdad que hay confusión en esto. ¿Sí? Si yo digo, aplico una política de bajar los salarios, vamos a ver esto, una variable, otra variable, la política de desempleo. Es una política aplicar el desempleo. ¿Por qué, profesor? Y porque a través del desempleo yo bajo los salarios, bajo la mano de obra, ¿no? El salario a mí me permite esa variable bajar. ¿Por qué? Porque voy a tener mayor oferta y con la demanda de que yo quiera colocar. No sé si soy claro en esto. ¿Se entiende? Es una variable, digamos, determinante de la economía, pero que, digamos, la política lo que tiene que hacer es justamente es resolver ese problema de la ocupación. Por ejemplo, ¿no? Estoy diciendo una variable que atraviesa toda la historia del mundo, ¿no? Porque en estos momentos vamos a ver que en Inglaterra hay un gran problema, ¿sí? El avance tecnológico, la máquina a vapor, todo eso hace a que reemplace la máquina a la mano de obra y eso va a traer mayor desocupación. Por eso esas imágenes cuando rompen los obreros las máquinas, ¿no? Es muy interesante eso históricamente y qué efecto puede producir en nuestros estudiantes, ¿no? Ver esa imagen. Ahora que se adora tanto la tecnología, en ese momento, ¿por qué se rompían, no? Se destruían, ¿sí? A masazos. Preguntas. ¿No hay? Bien. Entonces, con Jacobo I en Inglaterra y con Luis XIV, acá nos vamos a encontrar con dos miradas distintas, un contexto interesante, porque uno es una propuesta católica y otro es una propuesta protestante. Lo que sí podemos decir que todo el siglo XVI y XVII viene todo un proceso de laicización, o sea que, para que ustedes vean el esquema, ¿no? Las temporalidades. La temporalidad, si quieren ustedes, religiosa, ¿sí?
a partir, podríamos decir, digamos, para mí es coyuntural la peste negra, 1348, a partir de ahí viene todo un proceso nuevo en la cosmovisión religiosa en cuanto a la relación político-religioso en Occidente, hasta que llega la Reforma. Esta es una temporalidad, esta es una línea de tiempo, una temporalidad que no coincide muchas veces con la temporalidad económica o política. ¿Se entiende esto? Lástima que no estamos en la presencialidad, sino en el pizarrón es lindo poder desarrollarlo esto. Pero para que se entienda, fíjense, siglo XVI, XVII, termina la Reforma, surge el protestantismo con varias variantes, anglicanismo, luteranismo, puritanismo, ¿no? Donde se afianza más el anglicanismo en centro de Europa y las Islas Británicas. Luego ingresa el puritanismo, una concepción, digamos, más reformadora que luterana. O sea, fíjense cómo se va corriendo, ¿no? Hasta lograr lo que nosotros pensamos en la laicización, ¿no? Voltaire era protestante y desde esa mirada propone la laicización, la secularización de todo el proceso histórico. Pregunta. Por supuesto que esto se ve reflejado con el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento como punto de, digamos, de inflexión. ¿No? El Renacimiento, podríamos ir más atrás todavía con el humanismo, ¿no? El humanismo y la reforma están muy ahí ligadas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, hay autores desde la filosofía política, muy lindo esto para poder profundizarlo. Yo nunca se lo planteé a Marcelo, pero bueno, a mí yo leí muchísimo y me gusta tremendo a la filosofía política porque tiene elementos muy clave, ¿no? Como el caso Maquiavelo, Bodino, Hobbes, ¿sí? El mismo Hobbes, Locke, ¿sí? Son nombres que han conformado, ¿no? Todo un proceso histórico interesante, sobre todo que va reflejando y impacta sobre la historia. Touchard, que es otro pensador de la filosofía, es muy interesante porque ve al absolutismo, y esto es muy importante entenderlo, ¿no? Como al absolutismo como algo precario. Es lo que me parece que Anderson le roba esto de la idea precaria, porque el puente es algo que yo cruzo, pero es algo que va a pasar, que lo tengo que pasar, entre dos momentos diferentes, ¿no? La Edad Media hacia la modernidad, pero como algo híbrido, ¿no? O sea que es como una transición entre lo viejo y lo nuevo. Y podemos, si quieren ustedes, relacionar y asociarlo con lo que sostenía desde el punto de vista religioso Huizinga, ¿no? De lo sagrado y lo profano, ¿no? Como lo híbrido tiene mucho sentido en esto, si queremos de alguna manera darle una respuesta, ¿no? Y hay algo que hace una ruptura, Locke. Locke lo que va a hacer es defender los derechos de los individuos. Y esto es muy importante entenderlo, porque hace una ruptura, defiende por un lado los derechos de los individuos frente a las arbitrariedades de la monarquía absoluta. Cuando dice arbitrariedades, tiene que ver con esto del absolutismo sobre el poder ilimitado que tenían los monarcas. ¿Por qué dice esto usted, profesor? Porque también podríamos darle otra respuesta a esto. La burguesía, darle el poder a estos monarcas que en algún momento se va a agotar ese poder y lo vamos a tener nosotros. ¿Sí? Entonces digo, ellos sabían que el absolutismo era un poder ilimitado, o lo buscaron que sea ilimitado para poder
luego tener un ascenso desde el punto de vista político. Dentro del absolutismo podemos encontrar distintos absolutismos, y uno es el absolutismo religioso, como mayormente lo venía mencionando con Luis XIV, donde el bien del Estado, un Estado monárquico, ¿no? Una cosa que uno habla de Estado, digamos, el Estado es un orden jurídico, ¿eh? O sea que el Estado monárquico, el que generaba las leyes y era el poder ejecutivo, era el rey. Hasta a veces en las cortes también tenía otro aspecto. Pero digo, esto es interesante, ¿no? Porque si el rey no tenía estas arbitrariedades y hacía lo que el pueblo quería, era un rey casi glorioso. Y la expresión, justamente, que mayormente es muy utilizada por los políticos, ¿no? Esto de Luis XIV, que refleja justamente, no es que yo no estoy acá para decir es malo, es bueno, no, sino que refleja la época, ¿no? La mentalidad de la época, donde él mencionaba, el Estado soy yo, ¿no? Concentrado en el monarca. Porque en ese tiempo se pensaba de esa manera y él estaba convencido de esto. Preguntas. Esto sorprende a muchos en cuanto a la providencia del gobierno de la vida de los hombres, ¿no? Lo divino, o sea, la relación con lo trascendental, digamos, el poder que emana de Dios y se lo da justamente. Esto es muy simbólico porque acuérdense que también está muy asociado a esto de que el Papa coronaba a los reyes, ¿no? Entonces también está muy asociado a esto. Digamos, el poder divino, lo que ahora pasa es que ya no, el poder divino del absolutismo ya no está el Papa, sino que emana directamente de Dios, como una figura diferente. Fíjense ustedes cómo de a poco, ¿no? El proceso se va llevando a una secularización. Dos temas se destacan en esto sobre esto que sorprende a este dirigismo divino, como lo dicen, este es un concepto, un dirigismo divino, ¿no? Es una dirección que viene de lo divino. El primer problema o primer tema a discutir es el origen de la sociedad, ¿no? Ya es un término puramente moderno esto de sociedad, porque la sociedad tiene que ver con un pacto. ¿Me siguen con esto? Si no, no podemos hablar de sociedad. Por eso a veces es muy anacrónico decir las sociedades aztecas, la sociedad digo, es un término anacrónico porque tiene que ver con un pacto, y ese pacto está muy relacionado con el poder, ¿no? El poder, en este caso divino, pero hay otros pactos que no son divinos, ¿sí? Lo contractual, la propuesta que hace Rousseau es justamente que ustedes lo habrán escuchado. ¿El pacto cuál es? ¿Cuál es el nuevo tratado? El nuevo tratado son las constituciones, chicos. Acuérdense ustedes que cerca de 1800 en Europa se vuelcan a la monarquía, algunos países, una monarquía constitucional, ¿no? Y ahí es justamente el paso ya muy cercano a que la burguesía está manejando ya no solo lo político, sino lo económico, pero está legitimada. Porque acá el problema es de qué manera se va a hacer legal esto. ¿A través de qué? En la formación de un Estado. ¿Por qué la formación de un Estado? Porque el Estado tiene que estar organizado. ¿Bajo qué? Bajo leyes. Para eso tenemos una constitución escrita. Esa constitución escrita, ¿qué es lo que hace? Legitimar el poder. Preguntas.
¿No hay preguntas? Qué raro. ¿Está claro? ¿Tan claro está esto? Bueno. El otro aspecto que se pone es que el poder real y su ejercicio, ¿no? ¿Dónde está el poder real? Esto que, chicos, se lo dice constantemente, se utiliza este término, el poder real lo tienen los medios, el poder real lo tiene tal, el poder real, ¿no? Esto de Eso es lo que su yo le pregunté ejercicio. al principio. El poder real estaba en la burguesía entonces. Siempre lo estuvo en la burguesía. Claro, Si no, no funciona el capitalismo en un país. No sé está si claro soy eso. claro. ¿Eh? Ujú. Lo que pasa que depende si el capitalismo, si es un capital nacional o es un capital extranjero. Ahí hay distintas variables. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? Sí, bueno, pero estamos hablando del siglo, no estamos hablando de ahora. No, 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 estamos hablando, pero digo, de ahí deriva lo que uno puede Eh, pensar en un capital Exacto. nacional o un capital. Bueno, cortamos y volvemos.